Muy bien, entonces, Dale, no. pasando al otro punto. Sí, sí, salga nomás. Vamos a conversar entonces sobre analizar la situación de endeudamiento en cuenta acumulada de energía eléctrica domiciliaria, pequeños emprendimientos y pymes, producto de la pandemia, particularmente los planes y programas en desarrollo para enfrentar las facilidades de pago de dichas deudas. Esto es una serie de solicitudes hechas por distintos señores y señoras parlamentarios durante las distintas sesiones de las últimas semanas, para lo cual tenemos varios invitados. Entonces, los voy a nombrar a todos. Está el subsecretario de Energía, don Francisco López, que se excusó, el superintendente de Electricidad, el señor Luis Ávila, que está conectado, el presidente de CONADECU, el señor Hernán Colderón, que también está conectado, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, el señor Rodrigo Castillo, que también está acá, y el profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, el señor Humberto Verdejo, que también está conectado. Entonces, en función del poco tiempo que nos queda media hora, le doy inmediatamente la palabra a don Luis Ávila. Muy buen día, presidente. Muy buen día por su intermedio a diputadas y diputados y a los asistentes que usted recién ha mencionado. Me voy a permitir compartir una presentación. Creo que es bueno poner el diagnóstico de cómo está la cifra, cómo ha evolucionado la morosidad. Eh, Ustedes tienen que dar permiso para compartir, entiendo. Autorizado. Perfecto. Ustedes me avisan si ya está compartiendo, por favor. Sí, don Luis. Y está en formato de presentación. Yes. Así. Perfecto. Entonces, creo relevante mencionar respecto de la morosidad. Acá tenemos un cuadro que muestra el periodo desde marzo de 2020 hasta actualización al 31 de mayo, es la última actualización de corte mensual que manejamos en la superintendencia. Y, y en distintos tonos muestra la formación de la morosidad en distintos periodos. Y es así como en el tono verde claro, si es que lo ven de esa manera, se muestra aquí el monto de la morosidad que ya tenía el sector de la distribución eléctrica al inicio de la pandemia. Esto es cuando definimos cortar el saldo y mirar el saldo de la deuda al 31 de marzo del 2020, lo que ascendía a ese entonces a 514 mil millones. Y eso es relevante porque posteriormente se aplicaron eh, ayudas en beneficio de quienes podrían no tener capacidad de pago en un instante, fueron de origen de las empresas a través de convenios y posteriormente, ustedes lo saben muy bien, en agosto se inicia el periodo de una ley que permite acumular los saldos para ser indirectamente en ayuda de las personas. Y esos distintos montos muestran que al 31 de marzo la deuda que ascendía a 88.450 millones, al 31 de julio, es decir, al inicio, el último cierre mensual previo al inicio de la ley, el monto de la deuda había aumentado a 123.379 millones de pesos, ya con una deuda promedio de 176.000 millones y 699.000 morosos. ¿Por qué lo digo que es relevante? Porque al inicio de la pandemia la cantidad de clientes morosos ya estaba por sobre los 500.000 clientes. Y la actualización, que es el dato más relevante que estamos mostrando hoy día, al 31 de mayo, es decir, a la fecha del último mes que se ha cerrado, hay una deuda que sube a 248 mil millones, algo por sobre, 720 mil clientes. Eso representa algo así como el 10,4% de los clientes totales de nuestro país, con una deuda promedio que también ha aumentado a 344 mil pesos eh, para cada uno de los clientes. En resumen,
los clientes morosos, y con foco en los residenciales, desde marzo del 2020 a la fecha, han aumentado en 200.000. En este periodo, sumando los distintos tipos de ayudas a quienes han tenido problemas para el pago, tanto el acuerdo de las empresas para apoyar a sus clientes como luego de la dictación de la ley y su renovación en la ley de servicios básicos, registramos más de 196.000 convenios residenciales en el periodo que se inició en marzo. Y esto contrasta con el valor recientemente mencionado de un aumento en 206.000 de los clientes morosos. Cuando miramos la composición, ¿quiénes son? ¿Cómo caracterizar a los clientes que están como morosos por tramos de deuda o por tramos de pago más bien? Vemos que el 57% de la deuda morosa, del total de la deuda morosa, está concentrada en un 33% de los clientes que tienen mayores consumos, es decir, que pagan las boletas más altas. Dicho de otra manera, o en contraste a eso, el 43% de la deuda total está en el 67% de los clientes que tienen los pagos de montos menores. Y esto hemos hecho un corte muy relevante en el gráfico de los clientes que pagan boletas habitualmente en torno a los 20.000 o menos de 40.000 pesos. Y vale la pena recordar también que una boleta promedio en Chile está del orden de los 180 kWh y eso son algo más de 20.000 pesos. O sea, es ese tramo que representa la media de los clientes del país, que tiene más de la mitad de los clientes que pagan esos montos. Sobre el aumento de los convenios y particularmente lo que ha sido el objeto de la ley de servicios básicos, se ha registrado un aumento de más de 124.000 morosos sin convenio firmado con su compañía eléctrica. Y eso nace de un importante número de clientes morosos residenciales sin convenio, que van en los 639.000, mención a que buena parte de eso proviene desde antes de la pandemia. Una última lámina que me parece también muy relevante mostrar para tener el diagnóstico más completo, es que el saldo total de la morosidad que tenemos a esta fecha, más del 50% del saldo de la deuda proviene desde antes del inicio de la pandemia. Y creo que es muy relevante mencionar que cuando hemos hecho verificaciones de los clientes que están morosos, cuándo realizaron su último pago, es decir, en qué momento dejaron de pagar su cuenta de electricidad. Y el 49% de los clientes que están morosos registran un último pago el año 2019 o antes. Voy a repetir esta parte. El 49% de los clientes hizo un último pago de su cuenta el 2019 o antes. Por tanto, es muy relevante mostrar que quienes logran o acceden a una condición de morosidad durante el 2020 y 2021 es una menor proporción. 207.000 clientes el 2020 dejaron de pagar y 304.000 clientes el 2021 dejaron de pagar. El resto de la proporción fue antes del 2019. Eso es, presidente, una actualización a mayo, esta cifra. Estamos preparando el oficio, hemos terminado de procesarla en estos últimos días y horas y vamos a estar haciendo llegar a la comisión un oficio con la información formalmente entregada. Por cierto, además de la presentación. Muchas gracias.
Perfecto, don Luis. ¿Esta presentación ya la tiene el secretario? Don Luis. No estoy seguro, pero me aseguraré de que la tenga en los próximos minutos si no la tuviese. Me Eso, imagino que para ya la que tiene. él nos la pueda enviar a nosotros al chat de la Ok. comisión. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra inmediatamente entonces a don Hernán Calderón. Está silenciado, Hernán. Muchas gracias, señor presidente. Ahí sí. Yo voy a tratar de resumir, porque si no también estaría mucho rato, y saludar a todos los presentes, superintendentes y a todos los diputados y invitados que están hoy día en la comisión. Voy a tratar de resumir lo que tengo yo como un documento que ya está enviado y que lo tienen ya a disposición. Nosotros creemos que aquí, producto de la crisis que afecta a todo el país y al mundo, y la crisis de cesantía, falta de ingresos de las personas, ha aumentado significativamente, y como lo ratifica el señor superintendente, aumenta también en forma importante en el periodo de pandemia la morosidad. Sin embargo, nosotros creemos que todas las medidas que ha tomado el Congreso con estas postergaciones, lo único que hace es solamente postergar el pago, porque a futuro va a tener una carga mucho mayor, y por lo tanto nosotros consideramos que son insuficientes las medidas, si bien son paliativas, momentáneas, pero no resuelven el problema de fondo, que es la acumulación de deuda que tienen las personas. Ahí los promedios que estaba mostrando el señor superintendente son alarmantes. La verdad son alarmantes, porque estas personas, al hacer convenio, van a tener que pagar 1,5 cuentas o 2 cuentas, y no han podido pagar una hora, menos van a pagar el doble. Por lo tanto, aquí se necesitan medidas que sean no solamente paliativas y postergaciones, sino que resolver el problema de fondo, porque esas personas, cuando termine el estado de excepción, va a llegar la cuenta y va a empezar la política del corte, porque lo va a tener que suceder. La única medida de presión que tienen las empresas después para poder recuperar eso, para que las personas paguen, es el corte. Y por lo tanto, a nosotros nos preocupa de que eso pueda suceder, y en ese sentido, señor presidente, también nos preocupa la situación de las pymes. Muchas, teniendo sus negocios cerrados, sin poder producir, meses que llevan, algunos que no han podido reactivar sus negocios, han tenido que seguir pagando las cuentas, y muchas veces esas cuentas son promedio, que en un momento los tomó las pymes, pagaban el promedio que resultaba de los 6 meses anteriores, y tuvieron que seguir pagando para que no les cortaran el servicio, y simplemente muchas han acumulado una cantidad de deudas importante también en consumo. Por lo tanto, lo primero que yo creo, señor presidente, y quiero nosotros hacer presente, que hay que enfrentar la alta morosidad. Nosotros teníamos estimado que había cerca de 1 millón, pero claro, el señor superintendente nos dice de que aquí es menos de 1 millón, pero estamos acercándonos al millón. Mucha gente, hay que tomar en cuenta de que se puso al día con los retiros del 10%, si no, no habría aumentado mucho más. La gente responsablemente canceló sus cuentas, no solamente las cuentas de servicio, canceló las deudas hipotecarias, los créditos de consumo, y eso se ha visto en los índices de morosidad, que en vez de aumentar han ido disminuyendo cada vez que hay un nuevo retiro del 10%. Esa es la virtud que ha tenido esta política de retiros del 10% de sus fondos de AFP. Es por eso que nosotros hemos propuesto algunas medidas. Lo primero es que creemos que es necesario aplicar un subsidio al consumo eléctrico, tal como se aplicó por allá por el año 2005, donde no era con distinción de vulnerabilidad, sino que era prácticamente un bono. Pero esta política se aplicó durante un año, entre el 13 de junio del 2005 hasta el 31 de marzo del 2006, ¿no? Un subsidio al consumo en el servicio eléctrico. Ese era en ese tiempo.
¿quién lo aplicaba? El Ministerio, el Mideplan de ese tiempo. Remitió los datos a la SED, 4 bases de datos, conteniendo los potenciales beneficiarios del subsidio de energía eléctrica. La SED le envió a los concesionarios. Este es lo importante, de que aquí sea un subsidio directo, no con estas trabas de postulación. Si el registro social de hogares hoy día existe, el Ministerio tiene las informaciones y por lo tanto lo único que tiene que hacer es remitir en el cruce de información con la SEC de quiénes son realmente consumidores y enviarle la información para que se aplique ese subsidio. Esa era una medida, pero nosotros lo que queremos es un poquito avanzar a que el subsidio que se aplique sea permanente y que se aplique un subsidio un poco parecido a lo que se aplica en Colombia, donde está segmentado y donde hay un fondo que mantiene y que puede llegar, en Colombia llega más o menos como hasta el 80% más vulnerable, y nosotros aquí hacemos un gráfico donde decimos de que si de las personas de hasta el 40% más vulnerables tuvieran un subsidio de 150 kilowatt-hora, lo que equivale más o menos a 15.000 pesos, ¿no? Después, a los del 41 al 50% más vulnerables, 125 kilos, ¿ah? Y así ir disminuyendo a la medida de que tiene mayores ingresos. A los más vulnerables les damos más. El consumo promedio en Chile es más o menos 178 kilos en verano y 225 en invierno, lo cual hace un promedio como 180, por ahí es más o menos el promedio que se saca anual. Por lo tanto, darle un subsidio de 150 kilos a las personas más vulnerables es un alivio tremendo que va a tener en la cuenta final. Nosotros creemos que esto hay que estudiarlo. ¿Qué es lo que hace el modelo colombiano? Lo que hace es que los sectores industriales, comerciales, minería, se les aumenta el valor para poder intentar igualarlo al precio que pagan los consumidores regulados. Hay que tomar en cuenta de que esa es la medida que se ha tomado allá y que hay que estudiarla. Nosotros hemos hecho la composición de la cuenta de los clientes residenciales y la incidencia que tiene la distribución es importante. La distribución tiene un costo más o menos 15-16%, que es el monto de la cuenta final que tiene la cuenta de los consumidores. ¿Y cuál es el tema? De que en la cuenta, en los consumidores industriales, ahí baja significativamente el costo de distribución. Por lo tanto, ahí están los cuadros con las comparaciones. Estos fueron sacados de forma oficial de distintos medios que están. Por lo tanto, ahí tenemos. Nosotros consideramos que este tipo, y debe mantenerse un tipo de subsidio muy parecido al que sucede con el subsidio al agua potable, que tiene un inconveniente. Claro, el subsidio al agua potable se aplica al 20% más vulnerable, pero tiene una traba burocrática que tiene que ser aceptado y tiene que ser solicitado en los municipios. Eso nos parece que eso no corresponde. Las personas beneficiadas están registradas y por lo tanto el Ministerio de Desarrollo Social debe enviar inmediatamente los que son beneficiarios a las empresas para que hagan la rebaja y no pasar por una trámite burocrático administrativo, porque claramente ya están identificadas. Ese es uno de los temas que nosotros queremos, que creemos que es importante. Y el segundo tema, señor presidente, que nosotros consideramos, y siguiendo un poquito también las tendencias internacionales, en el caso de Portugal, que a principios, un poquito antes de la pandemia, en vista de su crisis económica, toma una medida que es realmente beneficiosa para los consumidores finales. Ellos tienen un IVA del 23% y el gobierno toma la decisión que todos los servicios básicos, estamos hablando luz, agua, gas y internet, y baja el IVA de los servicios de telecomunicaciones, de gas, agua y luz, del 23% los baja al 6%. El IVA.
el cual se aplica automáticamente. Si ahí ya no hay posibilidad, como algunos cuando estamos discutiendo esto del IVA diferenciado, empieza a hablarse de que es difícil aplicarlo porque como es oferta y demanda, el comercio podría aplicar la rebaja o no podría aplicarla y nadie podría tener ninguna sanción contra eso. Bueno, en este caso son servicios regulados la mayoría, y por lo tanto la rebaja se aplica prácticamente automáticamente a todos los usuarios. En consecuencia, nosotros lo que proponemos es que en el caso de la electricidad, y también creemos que en general a todos los servicios básicos, debiera bajarse el IVA del 19 al 4, de tal manera de producir un beneficio directo para en el bolsillo, el costo de bolsillo que tienen los consumidores finales de un 15% en la rebaja en todos sus servicios. Nosotros creemos de que esta es una medida importante, hay que analizarlo. Lamentablemente estas no son iniciativas precisamente del Parlamento, sino que son iniciativas del gobierno, del presidente de la República, y por lo tanto el llamado es porque esto significaría una rebaja importante para beneficio de todos los consumidores finales. Estas son algunas de las propuestas que nosotros hemos estado levantando para poder proponerlas, las hemos propuesto en otras ocasiones, estamos insistiendo, y que justamente en estos 4 servicios debiera aplicarse. Y hoy día que estamos tratando, yo también aquí digo, bueno, la electricidad es clave, es un servicio esencial para las familias hoy día. Ya no es posible no tener electricidad en sus hogares, así como tampoco es posible que no tengan el servicio de agua, que son quizás los más elementales. Pero hoy día, con todo lo que tenemos y los avances de las tecnologías, y los efectos de la pandemia, no tener internet es prácticamente estar fuera del mundo actual, y más encima que los niños hoy día están todos estudiando, todos los jóvenes y niños están estudiando a través de plataformas virtuales. Por lo tanto, el servicio de internet se transforma también en un servicio esencial para las familias. Por lo tanto, yo creo, señor presidente, que eso es un poco hablar de lo que es los servicios eléctricos. Y quiero acotar al final. A mí me parece que hay que tomar medidas urgentes con respecto a esta morosidad y poder buscar mecanismos para que esas familias no vean sobrecargadas sus cuentas finales. Creo de que hay que tomar las medidas de que todas las suspensiones deben recibir un subsidio para poder solventarlas, porque si esas familias hoy día no han podido pagar una cuenta normal, menos van a poder pagar 2 cuentas o una cuenta y media o 2 cuentas cuando se les llegue y hagan los convenios, porque eso, la cuenta hay que pagarla al final, y por lo tanto creo que hay que tomar medidas de fondo para poder resolverlo. Las postergaciones son positivas porque se mantiene la continuidad del servicio, pero no resuelve el tema de la morosidad que queda pendiente y que se va a repartir en 12 meses, en 24 meses, pero que le podría significar una carga adicional a las personas. Eso, señor presidente, para no alargarme. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hernán. Don Rodrigo, por favor. Sí, muy amable. Si me permiten compartir la pantalla, voy a intentar ir muy rápido. Sé que el tiempo apremia. No sé si ahí se está viendo. Sí, don Rodrigo. Muy bien. Sí, se ve. Bueno, yo no voy a repetir algunas de las cifras que ha planteado el señor superintendente justamente en beneficio del tiempo. Sin embargo, creo que es importante detrás de las cifras intentar encontrar la realidad. Hay 2 aspectos que ha planteado el señor superintendente con los cuales coincidimos. Es decir, cuando miramos cuál es el tamaño del problema de la morosidad eléctrica en estas circunstancias y producto de la pandemia, evidentemente desde el punto de vista de las cifras, de los montos de deuda, hay que limpiar aquellas deudas que se habían generado con anterioridad a esta situación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado respecto de las personas, eso es algo diferente, porque el hecho de que una persona también haya tenido deudas anteriores a la pandemia no significa que esa persona desaparece como ser humano, como chileno,
por haber tenido deudas anteriores a la pandemia, si es que ha tenido deudas también posteriores a la pandemia. Sin embargo, efectivamente nosotros consideramos que la realidad al día de hoy es que más del 90% de los clientes que tienen hoy día una deuda mayor a 45 días, que acaba de superar, de acuerdo a nuestros registros, los 800.000 clientes, corresponden a clientes que tienen consumos inferiores a 400 kilos. Este monto que hemos puesto aquí de 400 kilos, que es diferente al que usa el superintendente para marcar cuál es la diferencia entre clientes que podríamos llamar vulnerables y no, es diferente. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es porque si una cosa hemos aprendido producto de la pandemia es que esta crisis ha afectado tanto a la clase media como a quienes consideramos tradicionalmente más vulnerables. Por lo tanto, hoy día una persona que encerrada en su casa en invierno está consumiendo el orden de 400 kilos o menos, consideramos que definitivamente, si además no ha podido pagar sus suministros eléctricos, es porque está teniendo dificultades, más allá de lo anterior. Lo que no significa, y lo vamos a ver al final de la presentación, que no creamos que efectivamente también tenemos un problema con clientes que pudiendo pagar no lo están haciendo. De acuerdo a nuestros datos, nuevamente, las deudas de abril del año 2021, y esto es coherente con los datos que ha entregado el señor superintendente, llegan a orden de los 230.000 millones de pesos, de los cuales el 76% nuevamente corresponden a consumos inferiores a los 400 kilos. Si se considera el incremento de las deudas en el periodo de pandemia, se estima que los clientes residenciales en promedio tendrían que pagar una cuota para ponerse al día del orden del 15% de una cuenta habitual. Sin embargo, los promedios evidentemente siempre esconden las realidades y tenemos muchos casos, si uno desglosa esto, de clientes que podrían estar pagando hasta un 50% más por suministro eléctrico durante un periodo de 4 años, producto de la deuda que han acumulado en este tiempo que no han sido capaces de pagar su suministro eléctrico. Finalmente, en este punto, un tema clave para entender esto es que habitualmente los clientes con deuda no mantenían esa deuda más allá de 2 meses, por motivos obvios, se les interrumpía el servicio. Hoy día, dado que no se interrumpe el servicio, se ha producido un incremento muy considerable en el nivel de deuda. Y quiero volver a insistir en este punto. Creo que es de sentido común entender que en los últimos año y medio en Chile el nivel de morosidad ha aumentado mucho, y a diferencia de lo que ha ocurrido con las deudas bancarias, los retiros no han generado grandes diferencias en el caso de estas deudas, nuevamente por motivos evidentes. Las personas premian y obviamente prefieren pagar aquello que les están cobrando, que tienen más inminente como una necesidad, y postergan aquellas necesidades que, si bien son importantes, no son tan inminentes, justamente porque en este momento no existía la posibilidad de la interrupción del servicio. Respecto de la aplicación de la Ley de Servicios Básicos, voy a pasar muy rápido porque no es el tema fundamental de esta reunión y en beneficio del tiempo, pero tal como ha dicho el señor superintendente, se han celebrado del orden de los 190.000 convenios. Ahora hay que tener nuevamente mucho cuidado. El superintendente dice, los nuevos deudores son 206.000 y hay 190.000 convenios. Por lo tanto, el problema podríamos considerar que no es tan grande. Sin embargo, hay muchos clientes que han firmado convenio que no tienen deuda, y hay muchísimos más clientes que, teniendo deuda, no han firmado el convenio. Por lo tanto, este número de 190.000, la verdad, es poco lo que nos puede decir respecto de la realidad. Las compañías, evidentemente, han desplegado campañas llamando a suscribir estos convenios y han enviado cartas a los clientes de acuerdo a la ley antigua, informando sobre sus deudas y la opción de acceder a los beneficios de la ley. Respecto de la extensión de la Ley de Servicios Básicos, somos conscientes que como país necesitamos seguir enfrentando esta contingencia porque las familias lo necesitan. Evidentemente, esta pandemia ha durado muchísimo más de lo que pudimos haber previsto, tanto las autoridades políticas como las empresas hace 1 año y medio. Todos pensábamos que estábamos hablando de un horizonte de 6 meses, de 8 meses, y probablemente vamos a llegar a los 2 años. La realidad es que hoy quien no puede pagar una cuenta cada mes difícilmente, tal como lo decía el presidente de los consumidores, podrá pagar durante 4 años una deuda 20, una deuda y media, 2 deudas. Con la sola extensión de la ley no solo hemos trasladado un problema que seguirá creciendo, este dejó de ser un problema de reprogramación de deudas. Esto, en nuestra opinión, se ha convertido en un problema social estructural de nuestro país. Y lo hemos hecho en distintas instancias, pero queremos ser muy enfáticos en señalarlo. Muchas veces se señala que las empresas privadas son indolentes o lejanas a lo que le pasa a sus clientes.
En nuestro caso somos totalmente conscientes de que lo que estamos viviendo es un problema social, estructural, económico de nuestro país que va mucho más allá de lo que una empresa puede hacer o no. La ley vigente, además, favorece más a los que sí pueden pagar y no lo hacen. Este es un punto que es contraintuitivo, pero si ustedes lo piensan por un segundo, me van a encontrar razón. Porque lo que ocurre es que aquellas personas que pudiendo pagar no lo hacen, hoy día están generando una especie de ahorro financiero simplemente durante el tiempo, pero cuando llegue el momento de pagar, no, dado que tenían esos recursos, no van a tener dificultades y en el fondo se han endeudado sin intereses gratis durante todo este periodo. Sin embargo, aquella persona que no podía y no podrá pagar con o sin intereses, evidentemente está en una situación muy desmedrada y tememos muchísimo que en el momento en el cual les pidamos que vuelvan a pagar, no sean capaces de hacerlo, ya que no han podido pagar ni siquiera una cuenta durante todo este tiempo, mucho menos una cuenta y cuarto, una cuenta 20, una cuenta y media. Por lo tanto, nuestro punto de fondo, y con esta lámina termino, es que se requiere una solución sustentable para las familias más vulnerables. La energía adeudada fue efectivamente consumida y eso tiene un costo para las empresas. En este sentido, esto también lo hemos hecho ver en distintas oportunidades. Ustedes saben que las empresas de distribución representamos solo el 20% de la cuenta y sin embargo las empresas de distribución hemos asumido en conjunto con las familias el 100% de esta dificultad. En ese sentido quisiera solo aprovechar de hacer una brevísima aclaración a lo que señaló Hernán Calderón. La diferencia de precio de lo que están pagando los industriales con lo que están pagando los clientes residenciales no está dado fundamentalmente por el precio de la distribución. Los clientes industriales también pagan un monto equivalente de distribución en concepto de peaje. La gran diferencia está en el costo de la energía que pagan unos y otros, porque en el caso de los clientes residenciales están sujetos a los contratos antiguos regulados y los clientes industriales han podido celebrar nuevos contratos más baratos con sus generadores. Continuando, es imprescindible, por lo tanto, encontrar soluciones sustentables con un rol activo de parte del Estado a favor de los clientes y aquellas familias más vulnerables que no pueden pagar, tal como ocurrió en países de Europa o incluso en casos como Perú y Colombia, tal como el propio Hernán señalaba. Lo que era una situación coyuntural se ha transformado en un problema social estructural, queremos insistir. Confiamos en que la mesa colaborativa que al interior de la Comisión de Economía del Senado ya está planteada entre varios ministerios, el Ministerio de Hacienda pueda prosperar. Esperamos que esta Comisión de Energía de la Cámara de Diputados pueda participar también de esa mesa público-privada para llegar a estas soluciones y al mismo tiempo, y entendiendo que es conocida la propuesta y así nos ahorramos el describirla en detalle, creemos que propuestas formuladas por un grupo de senadores, particularmente escrita por el profesor Verdejo, que entiendo va a exponer a continuación de mí, seguramente pueden ser consideradas como una alternativa en la búsqueda de una solución concreta al problema de fondo que, como señalamos, ya no es un problema de morosidad, sino que es un problema social y de pobreza en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a la comisión. Muchas gracias, don Rodrigo. Estamos ya en la hora, entonces quiero pedirle a los señores parlamentarios presentes si podemos prorrogar la sesión unos 15, 20 minutos más para poder escuchar a don Humberto y poder tener algún intercambio, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, Hay acuerdo, prorrogamos presidente. y le doy la palabra a don Humberto. Señor presidente, saludo a todos los presentes, muchas gracias por la invitación. Por favor, me confirman si la presentación se ve Sí, completa. está ok. Sí, se ve. Efectivamente, como se comentó en la presentación anterior, desde marzo de este año venimos trabajando como universidad con los senadores, la senadora Proboste y el senador Pizarro, en busca de un mecanismo de poder dar una solución estructural al problema acumulado de la deuda de servicios básicos en electricidad, agua potable y en este caso también gas por cañería. Y en ese sentido nosotros tomamos los datos que entregó el señor superintendente, desafortunadamente no teníamos la actualización que indicó el día de hoy, pero fuimos un poquito más allá y contactamos directamente a los gremios para tener información un poquito más desagregada. Y en el caso de la industria eléctrica, nosotros hicimos una segregación por tipo de cliente total, digamos, al marzo del 2020 versus abril del 2021. Y en ese sentido,
logramos identificar la cantidad de deudores residenciales entre el 2020 y el 2021, y eso nos permite evaluar el impacto por pandemia y adicionalmente identificar las pymes que están dentro de la tarifa residencial. Eso es re importante, puesto que ellos han sido uno de los grupos más golpeados producto que no han podido trabajar. Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos a disposición de la comisión, lógicamente, los datos actualizados marzo del 2020 y abril del 2021 del total de clientes regulados de las empresas de distribución y aquellos clientes que también tienen deuda. Adicionalmente, nosotros, y tomo el tema que presentó el señor Castillo respecto a la cantidad de clientes libres que se ha incrementado exponencialmente desde la licitación del 2017, y que eso nos permite tener una certeza que los clientes libres, por definición, están teniendo casi la mitad o más, o pagan menos de la mitad en el precio de la energía que los clientes regulados, particularmente los residenciales. Y un dato que es muy importante y que permite abrir un poco la discusión es los deudores por nivel de consumo. En el fondo, entre 0 y 200 kWh, que se supone que son los clientes de menor consumo, hay casi un incremento del 2020 al 2021 de prácticamente 300.000. Y de 200 a 800 kWh, que es, digamos, solo los clientes que de una u otra manera no son vulnerables, también han incrementado. Por lo tanto, el incremento por pandemia ha ido en un 60%, producto lógicamente del encierro, del incremento de uso por calefacción, etcétera, el invierno sobre todo, pero también hay un incremento no menor en los grupos de usuarios que consumen más electricidad. Por lo tanto, en definitiva, lo que presenta el señor Calderón es efectivo. Lo que tenemos aquí es una bola de nieve que está creciendo y desafortunadamente no hay ninguna forma de poder pararla, puesto que la solución solamente indica que las deudas acumuladas se paguen prácticamente como un televisor o un teléfono última generación en un plazo de 48 cuotas. Adicionalmente, también fuimos al segmento de gas natural, puesto que esta comisión es de minería y energía y también incluye el gas. Y en ese sentido, desafortunadamente no hemos podido avanzar con el segmento de gas licuado de petróleo, pero sí pudimos avanzar con el grupo de gas natural, y aquí la situación es muy diferente respecto al sector eléctrico. En el caso del sector eléctrico, el porcentaje de clientes con deuda está en torno al 13%, pero en el caso de los clientes por gas natural de cañería está en torno al 5%. Y definitivamente ambos grupos deben ser tratados de manera distinta, puesto que, si bien es cierto, ambos grupos están regulados por ley, en el caso del gas por cañería existe lo que se conoce como un sustituto, es decir, está el gas de tubo, por lo tanto las empresas son sensibles a la posibilidad de perder clientes si es que no le dan una solución satisfactoria a las deudas acumuladas. Y en ese sentido vale la pena resaltar que tanto los gremios de electricidad, agua potable y en el caso de gas natural están abiertos a la posibilidad de generar alguna solución estructural vía condonación de deuda en la medida que quede establecido en el mejor mecanismo posible. En el caso particularmente del gas de cañería, el gas natural por cañería, el grupo total de clientes está en torno a los 765.900 clientes. Nosotros buscamos el dato en la Comisión Nacional de Energía y el grupo total a nivel de país de usuarios de gas por cañería está en torno al 1.200.000. Por lo tanto, este grupo concentra el 65% de los clientes a nivel nacional. Por lo tanto, el trato del gas natural, particularmente por cañería, debe ser muy diferente al de electricidad, puesto que en el caso eléctrico no existe el famoso sustituto, pero sí hay que mencionarlo, que el problema que tiene el segmento de electricidad, que es una cadena. Tenemos la generación, la transmisión y la distribución, y en este caso el no pago afecta lógicamente la cadena de pago de todas las empresas pertenecientes al sector. A continuación, presentar lo que reporta la literatura internacional. Es evidente y amplia la literatura donde los países han puesto, el Estado ha puesto recursos frescos para financiar las operaciones de las empresas de distribución. El caso más importante es el de Italia y el del Reino Unido, que al momento de partir con la crisis pusieron 1.500 millones de euros en Italia y 350 millones de libras en el caso del Reino Unido, para asegurar, por supuesto, que las empresas pudiesen mantener sus compromisos en la cadena de suministro y asegurar
la operación de las mismas. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso, Bélgica, que puso 12 millones de euros, y Portugal, como lo mencionaba el señor Calderón, también han hecho esfuerzos a través de subsidios, aporte directo a las empresas, o incluso algunas empresas han trabajado, digamos, los precios que aplican al usuario final. ¿Qué ocurre en América Latina? Bueno, acá recopilamos la información que nos facilitó también la Biblioteca del Congreso, donde efectivamente en gran parte de los países se han tomado medidas respecto al tema de servicios básicos, resaltando en este caso Colombia, donde pone financiamiento por parte del Estado a la empresa en el pago diferido, también Ecuador, postergamiento y financiamiento del pago, pero en general gran parte de los países han interrumpido el corte, pero no se ha dado una solución estructural, en este caso, al problema de la deuda acumulada. Por lo tanto, tanto en los países de Europa como en América Latina, existe experiencia donde el Estado efectivamente ha puesto subsidios, e incluso donde las empresas también han puesto de su parte para poder ayudar a financiar esta solución tan particular. Directamente a la propuesta que nosotros presentamos, originalmente se discutió en la Comisión de Hacienda del Senado, donde proponíamos que en este caso el Estado asuma un 25% de la deuda total, las empresas un 25% y el 50% se distribuye de manera solidaria entre los clientes residenciales y no residenciales. Evidentemente esta fue la primera propuesta que nosotros presentamos, tenía cosas como toda propuesta que hay que mejorar en el camino, y la principal propuesta fue que este mecanismo no daba garantías o no incentivaba a que la gente siguiese pagando, y que de una otra manera que se quedara con el precepto, tengo carta blanca, tengo la posibilidad de no pagar de aquí a fin de año y después me van a prorratear la deuda entre todos los usuarios, residencial y no residencial. Y lo que nosotros ahora estamos trabajando, y por eso es que nos acercamos a los gremios, es cómo implementar el mismo sistema solidario, donde un porcentaje de la deuda se pague entre todos, que sería en este caso el 25%, y el restante 25% se pague como un cargo adicional al cliente que ya tenía una deuda previa. En el fondo, este es una alternativa, un mecanismo progresivo, que en el fondo el que consume más, que tiene más, paga más, pero también se ayuda a aliviar un poco la carga y la mochila que va a tener en la espalda por los próximos 48 meses. Y teniendo en cuenta que el Estado sí o sí tiene que aportar, ya sea por un subsidio, los mecanismos están. Si se hizo con el IFE, perfectamente se puede hacer en el caso de los servicios básicos, y considerando que las empresas también en la justa medida tienen que poner de su parte para poder ayudar a financiar esta crisis que a la larga se va a transformar en una mochila que va a ser difícil de manejar. Y recuerde, por intermedio, señor presidente, les comento que el famoso mecanismo de estabilización del precio de la energía finaliza febrero del próximo año, y ya a partir del segundo semestre del 2022 debiese venir un alza importante de las tarifas para pagar lo que no se le pagó a los generadores producto de la ley. Entonces vamos a tener la ley de servicios básicos, vamos a tener el efecto de la ley de estabilización del precio de la energía, y la gente va a estar muchísimo más agotada, teniendo en cuenta que el proceso de reactivación va a ser lento en la medida que superemos la emergencia sanitaria. Y algunas cosas solo para terminar y resumir, que evidentemente es necesario que el Estado asuma parte de la deuda, las empresas también, debe existir un criterio de solidaridad, de la misma forma que con la ley de estabilización del precio de la energía se apoyó a las empresas, entonces ahora las empresas también tienen que apoyar a los usuarios más golpeados en esta crisis. Lógicamente considerar en la medida que sea lo posible de no perjudicar a las energías renovables no convencionales, a estos proyectos nuevos que entraron en operación este año, pero se puede revisar en la medida que exista el acuerdo político para ello. Y lo más importante, que el caso eléctrico es distinto al caso del gas, puesto que en el gas de cañería existe sustituto, por lo tanto el mismo gremio quizá en la medida que usted lo estime conveniente puede presentar su realidad, pero los niveles de endeudamiento son menores. En el caso del gas por cañería, solamente con el gremio gas natural, el endeudamiento está en el 5%, pero el sector eléctrico está en torno al 13%. Y nosotros no sabemos si efectivamente llegado diciembre esta crisis se va a extender, por lo tanto es bueno comenzar a trabajar en una propuesta articulada con todos los actores del sector, pero que dé una solución estructural y no ponerle otra mochila en la espalda a las familias más golpeadas por la pandemia. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Humberto. Bueno, aprovechando los pocos minutos que nos quedan, no sé si los señores parlamentarios quisieran tomar la palabra. Don Esteban, don Carlos, doña Marcela. Ya, no veo que hayan palabras pedidas. Yo tengo solamente una duda si es que existe algún instrumento vigente hoy día en manos del Ministerio de Energía donde se pudiera hacer alguna especie de subvención o tendría que ser creado para estos efectos. Sí, Rodrigo. A ver, hoy día el único instrumento que existe en la ley es puntual y es para aumentos del precio de la energía superiores al 5%, y además ese instrumento en el tiempo ha demostrado ser bastante poco eficiente, al punto que culminó en una comisión investigadora la última vez que se empleó, no porque hubieran irregularidades, sino más bien graves dificultades de aplicación. Perfecto, no sé, don Luis, si pudiera comentar algo en Sí, su calidad de representante del Ejecutivo en este caso. Efectivamente, existe norma hoy día, se ha utilizado en el pasado, pero está referido a variaciones de precio superiores al 5%, situación que hoy día no se da en el contexto que los precios han sido estabilizados también por operación de una ley. Y la experiencia en términos de cuando se ocupó ese mecanismo es que era bien complejo de administrar a nivel de detalle. Por tanto, si se pensara ir adelante, tal como lo han manifestado, tendría que ser en función de algo específico. A mí lo que me preocupa de esto es que uno de los comentarios en los que se funda el análisis es mientras dure la pandemia. Yo tengo la impresión de que los efectos de todo orden, sanitarios por supuesto, pero también económicos y sociales de la pandemia probablemente nos van a acompañar durante mucho tiempo. No es una cuestión de que hay que esperar unos pocos meses. Incluso superado eventualmente los estados de excepción, vamos a seguir viendo efectos de esta pandemia y sucesivas olas y cepas y vacunación, en fin. Entonces creo que aquí es momento de empezar a pensar en alguna solución más permanente que simplemente el postergar el pago de los servicios, porque no podemos postergarlos indefinidamente. No podemos generarle al final una solución que es pan para hoy, hambre para mañana a la ciudadanía, que es no pague la cuenta hoy día, total la puede pagar cuando se acabe la pandemia, porque si esto dura 2 años más, la cuenta que va a tener que pagar después va a ser absurda y la propia gente va a decir, mejor me hubiesen hecho pagar desde el comienzo y hubiese sido más fácil de llevar para mí que esto. Entonces, creo que tenemos que hacer un análisis con la cabeza bien fría. Agradezco las presentaciones del día de hoy y creo que es importante que abramos una conversación con el Ejecutivo respecto de algún mecanismo de apoyo a aquellas familias que efectivamente tienen una dificultad para poder pagar la cuenta de la luz, y que creo que no es continuar con la lógica de las postergaciones de los pagos, sino que empezar a cerrar esa etapa y abrir otra que sea de carácter más permanente para enfrentar esta dificultad. Me quedo con esa reflexión a partir de las presentaciones de ustedes y espero contar también, sé que así va a ser, pero contar con ustedes en la medida en que podamos ir abriendo ese diálogo con el Ejecutivo, poder invitarles nuevamente y poder conversar respecto de cómo implementar una medida que sea sustentable, pero que tenga un efecto, que no tenga el problema, por ejemplo, de implementación que nos acaban de comentar Rodrigo y Luis respecto al instrumento que existe, sino que sean correctamente aplicables y eficaces en su objetivo. No sé si alguien quiere agregar algo o con esto damos por concluida la sesión. Presidente, solo ratificar nuestro ánimo, absoluta disponibilidad, tanto en la proporción de cifras, en tener buenos diagnósticos. No sé que uno puede poner cifras más a un lado, más al otro, mover los valores dependiendo de lo que se quiere mostrar, pero creo que es relevante contar con un diagnóstico que sea suficientemente claro de la situación, por la mayor caracterización del tipo de morosidad que existe, dónde, cuándo, qué tipos de clientes, la antigüedad o no antigüedad de aquella morosidad, porque tal como usted lo dice, esto sería hasta el fin de la pandemia. Aparentemente
Y la ley nace como objetivo para superar un problema que crea la pandemia, pero estábamos viendo en las cifras que prácticamente el 50% de la morosidad acumulada viene de antes. Entonces, no es solo, como usted lo menciona, la pandemia la que ha llegado a este nivel. Y por tanto, cuando se hacen propuestas, tendrán que reflejar también la naturaleza de cómo se conforma esta situación y evitar que nuevamente, dando alguna solución, podamos volver a una situación de orden similar. Bueno, por nuestra parte, Don Humberto, presidente. Rodrigo. Gracias, señor presidente. Solamente solicitar en la medida que sea posible que se pueda avanzar en la discusión, puesto que ahora vienen otros procesos eleccionarios que de una u otra manera van a sacar la urgencia, digamos, de la situación, pero hay que recordar que en junio y julio hay horario punta y las cuentas van a subir por mayor consumo. Afortunadamente en agosto y septiembre ya no se aplica, pero justo estamos en los 2 meses donde la gente más consume por el frío y las cuentas van a subir y al final del periodo la gente va a decir, oye, me subieron la cuenta nuevamente en los meses de invierno y se vuelve a tomar el discurso de siempre. Y recordar nuevamente que esta solución ojalá hay que construirla con tiempo para que no se nos superponga con el problema que vamos a tener el próximo año por la ley de estabilización del precio de la energía que le he comentado en varias ocasiones, señor presidente. Muchas gracias. De acuerdo, sí. Lo tendremos presente. De hecho, veníamos hace rato con distintos parlamentarios insistiendo con que tomáramos el tema. Rodrigo, para terminar. no, simplemente ponernos a disposición de la comisión y por supuesto también de todas las autoridades para avanzar en este tema, ya que como he señalado, creemos como industria que es un tema grave, que solo por ahora hemos pateado y que en diciembre, cuando termine la vigencia de la actual ley, que está a la vuelta de la esquina, son solo 5 meses, lo que nos va quedando 6 meses para diciembre, vamos a encontrarnos nuevamente con una discusión como esta. Ojalá antes de eso hayamos podido encontrar una solución definitiva. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los invitados, gracias a los diputados y diputadas que